Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Bueno, doctor Londoño, ¿se salvó el Partido Conservador Colombiano? ¿O no, Santiago José? Pues yo no jamás diré una cosa de esas porque ese partido ya no existe, William. Existe. Ay, ¿por qué? Que no existe. Pero bueno, tiene nuevo presidente, ¿no, doctor Londoño? El nuevo presidente del Directorio Nacional Conservador será Hernán Andrade. Y eso se logra es gracias a un acuerdo para que la bancada en pleno entonces respalde, o por lo menos las mayorías, a Efraín Cepeda para ser el próximo presidente del Congreso de la República. Ajá. Pero le tengo un cuento con eso, William. ¿Cómo le parece que en su momento, a eso en el año 2006 o 2007, no recuerdo bien, se enfrentaban para la presidencia del Directorio Nacional Conservador Hernán Andrade y Luis Humberto Gómez Gallo, que en paz descanse? Sí, señor. Y Luis Humberto Gómez Gallo lo que hizo fue retirar su candidatura y organizar las mayorías para que fuera elegido entonces Efraín Cepeda Saravia. Pues la política es dinámica y los otrora contradictores acérrimos hoy en día acuerdan para que Hernán Andrade sea el presidente del Partido Conservador y Efraín Cepeda, alias El Fincho, sea el próximo presidente del Congreso. ¿Cómo la ve, William? Bueno, doctor Londoño, cierto, se salvó de este país. ¿Sí? Ay, Dios. Esto sí es, bueno, bendito, echémonos la bendición. Echémonos la bendición y sigamos para adelante, doctor, como que el personaje del año en Colombia es la corrupción y el despilfarro, porque yo no veo más. ¿Eso es idea suya, declarar la corrupción como personaje del año? Pues, doctor, yo no veo, es que no veo otra. Yo lo respaldo, William. La corrupción es el personaje del año en Colombia. Es que, doctor Londoño, donde usted escarbe, sale pus. Perdóneme que lo exprese de esa manera, pero así es. Donde usted escarbe salen cosas enredadas. El fiscal lo dice, el contralor lo dice, todo el mundo dice que esto es uno de los países más corrompidos del mundo. Sí. Pues el fiscal no solamente lo dijo, sino que lo cuantificó. Claro, 20 billones. 23 billones. 23 billones de pesos se perdieron. Para eso se necesita la reforma tributaria. Es que todo el mundo dice, claro, se necesita la reforma tributaria. Claro, pues si la plata se la robaron. No, pues imagínese lo que hemos hablado, y eso es de poquito en poquito. ¿Qué tal los Juegos Nacionales de Ibagué? ¿Qué tal Reficar? ¿Qué tal la alimentación escolar? Etcétera, etcétera. No, ¿y qué tal lo que está pasando en Córdoba con la educación? Claro. ¿Usted no estuvo ayer pues en un debate? Estuvimos en un debate con el senador Benedetti, que debe salir yo creo que el miércoles. El lunes. Pero bueno, eso... ¿Y cómo le fue? No, nos fue muy bien, pero volviendo al tema, William, es que aquí en Colombia el gran problema que tenemos, doctor Londoño, es que yo creo que es que no hay sanción social. Bueno. Aquí el más corrompido sale por allá a pasearse y la gente lo sigue saludando como si no hubiera pasado nada. Doctor, pero usted hizo un ejemplo esta mañana que me encantó. O sea que prohíben el glifosato, ¿cómo es? Prohíben el glifosato. Prohíben el glifosato que se lo tiran en las selvas a los micos y a los bandidos. Sí. Por motivos de salud pública, pero no le suben el impuesto a los cigarrillos y no le suben el impuesto a las cervezas. Entonces en vano las palabras del prestigiosísimo oncólogo, el doctor Carlos Castro, que ayer le imploraba a estos indiferentes enemigos de la salud pública, porque esto es el colmo. Un oncólogo de las condiciones y calidades del científico Carlos Castro, pidiéndole, por favor, señores, no contribuyan a envenenar a los jóvenes que están fumando cigarrillo desde los 12 años. Y usted nos contaba, doctor Londoño, que usted ha visto morir a muchos de sus amigos víctimas del cigarrillo. Pues todos nosotros echen un vistazo a su alrededor y encontrarán, se encontrarán llenos de tumbas de gente que murió mucho antes de lo que ha debido morir, envenenados por el cigarrillo. Yo recuerdo a un hombre a quien admiré, quise mucho, que se llamaba Evelio Gómez Mejía, un médico,
prestigioso. Evelio. Sí. El doctor Evelio, el hombre más prestigioso Sí, de los el médico médico más prestigioso en Manizales, el doctor Evelio, pero pues era fumador, hágame el favor. Y murió con una pipita de oxígeno ahí. Bueno, Y el bueno, puchito en la mano. Ay. ¿Cuántos? Bendito No, sea el ¿para qué Señor. citamos? ¿Para qué citamos nombres? ¿Para Un qué carbón citamos y un palo de Navidad, les dijeron ayer. Esto no tiene ningún sentido, doctor Londoño. Yo la verdad sí creo que el Congreso sigue sin cumplirle al pueblo colombiano. El cigarrillo necesita con urgencia un impuesto más alto. Y ayer Carlos Castro dijo una cosa muy interesante, doctor Londoño, y es que él dijo, como en Europa, en los Estados Unidos, empiezan a insistir en cómo limitar la comercialización del tabaco, las grandes tabacaleras entonces empiezan a concentrar sus esfuerzos en comercializarlo en América Latina y África, donde los estados sencillamente no pueden o por alguna razón se facilitan la no imposición de estas trabas que son a través de tributos. Porque compran a la gente, porque la compran. ¿Cómo pues comprar a unas magistradas? Por Dios, como usted lo contó ahora en su nota editorial. Por Dios. Le mandé hace un momentico el contrato de la hija de la magistrada. Ay. Pregúntele Sí, señor, a aquí lo Ademar que tenemos, debe aquí lo tener. tenemos. ¿Cómo es? Ah, Me bueno. permito leer el objeto ¡Ay, del qué contrato. lindo! Uy. Proveedor, Laura Janet Galvez Bermúdez, Ah. hija de la señora magistrada. Y del doctor y Galvez del Argote. doctor Galvez, expresidente- contratista de Ecopetrol. expresidente de la Corte Suprema. 125 melones le dieron ahí por 3 mesecitos y medio. Bueno, Y pero ahí a la aparece. hija, a la Y a la hija. hija. Y este estoy es el de la hablando hija. ahora de la hija. Un contratico de 21 millones de pesos. Es- Con pagos mensuales de 3 millones de pesos por un lapso de tiempo de 6 meses. Este año finaliza precisamente este 31 de diciembre ese contratico con nada más y nada menos que con Migración Colombia. Entonces tenemos Migración Colombia y Ecopetrol, demás. Sí. Ay, La hija y el esposo. Los negocios en familia. entonces, No, esto sí. familia Familia que contrata unida. Sí, Permanece permanece unida. unida, sí, así. Esa me gusta. Familia que contrata unida permanece Así unida. voy a titular mi barquita para hoy, doctor Londoño, con su bendición, porque Bien esto pueda. sí, muchas gracias. Me hace el pueda. honor. Muchas gracias, doctor. Bueno. Pero y sigamos. el po- A ver, Entonces, siga pues. ¿cómo va el debate de la tributaria ya? ¿Cómo es? ¿Qué Pues es a lo los que está colombianos diciendo debe- mi Dragacol? A los colombianos sí debe interesarles mucho qué es lo que están diciendo los congresistas, los únicos que están defendiéndolos de este problema enorme en el que van a estar todos a partir de enero por cuenta del aumento en el IVA, el impuesto a las bicicletas, el impuesto a ¿Bicicletas? las motocicletas. Sí, entre otras cosas. William, llamaba la atención algún congresista del Centro Democrático, pudo ser María del Rosario Guerra de la Espriella, que se insistiera tanto en Colombia porque la gente deje el sedentarismo, porque los niveles de ejercicio crezcan en la población colombiana, porque todos utilicemos la bicicleta como mecanismo alternativo, ya que no tenemos medios de transporte decentes en los que andar. Entonces, ¿por qué tanta campaña para que usemos la cicla si lo que nos van a hacer a partir de enero es subir el impuesto el IVA a la bicicleta? 3% sube. Es que es una 3%. cosa que uno dice, hombre, es que no le están pegando a una, ¿no? Demar, Un aquí mensajerito, es un pues, asunto que compra absurdo. su bicicletica para salir de la droguería, o un médico que necesita la bicicletica, porque ahora los médicos están de mensajeros también No, de William. droguería, necesitan la bicicletica para poder repartir los medicamentos, entonces también le clavan. Y no solamente ellos, los señores que saben ustedes, gran parte de la población no solamente no tiene transporte público, sino que necesita como medio de subsistencia y de trabajo una motico para poder hacer encargos, hacer mensajería, pues también van a tener que pagar IVA sobre sus motocicletas. ¿Y El qué aumento tal? de ese IVA. ¿Y qué me dice ¿Qué tal el las grasas? ¿Qué tal las Ah, grasas? Pero sí, va- eso sí, vamos, no tiene ningún sentido. vamos para allá, porque entonces decía la exministra María del Rosario Guerra, bueno, ahora tenemos bien que una papeleta de esos de ¿cómo se llama? De Fresco Royal o Frutiño, como le llamen a eso, vale 200 pesos, vale 200 pesos una papeletica.
y el impuesto vale 300 pesos. ¿Pero por qué es esto? O sea, van a quebrar a toda la industria entonces que produce este tipo de anilinas y de azucarados para que la gente los consuma. Pero entonces, a ver, le pregunto a esta plenaria, ¿dónde está el impuesto para la cerveza? ¿Dónde está el impuesto para las grasas, los aceites y demás alimentos que se ha dicho que inclusive pueden llegar a causar graves problemas de salud? ¿Dónde está el impuesto para ellos? Para la cerveza, aunque hay que para tener el una cosa, cigarrillo. además, ahí es que, ojo, porque hay unas grasas que su consumo excesivo sin lugar a dudas tiene un impacto negativo en la salud, pero como decía bien el doctor Londoño esta mañana, pues es que, hombre, para usted poder hacer un huevo necesita algo de aceite, Pues claro. ¿no? Y ese aceite ahora va a pasar a pagar el 19%. Es que una cosa son las grasas que son sin lugar a dudas perjudiciales para la salud y otra cosa son las grasas que se necesitan para poder cocinar los alimentos de la canasta básica familiar. De manera que, póngase a pensar usted en esto, una bolsa de espaguetis va a estar a partir de enero 300 pesos más cara. Y pónganse a pensar en esto, la margarina, el aceite, las sopas, las cremas, etcétera, van a pasar a pagar el 19% de impuesto. Entonces yo pregunto, ¿cómo va a empezar a hacer la gente? ¿Usted se imagina, doctor Londoño, las personas que se ganan el salario mínimo, que ahora van a tener que pagar 19% de IVA para los aceites y que su paquetico de pasta ahora va a ser 300 pesos más costoso y todos sabemos que en el famoso corrientazo es... ¿Cómo es? De mar, pasta, papa, arroz, papa, yuca, plátano, etcétera. La CPM. Todo eso en últimas va El arroz, a la terminar papa. grabado. Y ojo con esto, que me parece a mí aún más grave. Este gobierno insiste en que tienen que mejorar la cobertura en educación y la calidad y que van a trabajar en innovación, en investigación, etcétera. Pero ahí llegaron ya los impuestos para los datos móviles que tienen que pagar IVA y para el internet de los estratos 3 en adelante que también van a tener que pagar IVA. Y no solamente eso, computadores de mar, celulares inteligentes, etcétera, que sin lugar a dudas son elementos fundamentales para cerrar la brecha digital, ahora también a pagar. Sí, hablar de computadores de menos de 1 millón de pesos y celulares inteligentes de menos de 600.000 pesos es un chiste porque no existen en el mercado. No existen. O sea, un celular de menos de 600.000 pesos pues simplemente no sirve para navegar en internet Es una flechita, o para ¿sí? utilizar el WhatsApp o cosas. Una flecha, exacto. Una flechita, sí. Muy bien. Pero todo va a quedar arreglado cuando Timochenko se reúna con el Papa. Sí. ¿Y qué es lo que le va a decir? Pero ese dice que no es ateo, pues. Pero es marxista. Y va a ir a... Para los marxistas la religión es el opio del pueblo. De manera que Timochenko, que es muy generoso, se quiere reunir con el dueño del opio, con el Papa Francisco. Entonces, Bueno. además que lo irá a acompañar allá donde el señor Tony Negri, que es otro de los hombres que le maneja la caramañola. Tony Negri y Michael Hart. Exacto, Tony Negri, que es el que le maneja la caramañola ideológica a su santidad, en compañía, obviamente, de este No es- muchacho, el Grabois. Grabois. o Grabois. Grabois. Entonces, pues con Tony Negri, Ave María, por Dios bendito. Ayer hablábamos con Héctor Ángel del tema y con el profesor Orlando Solano Bárcenas. Y hablábamos de Tony Negri, doctor Londoño. El Papa está muy mal rodeado, porque es el comunismo de frente, puro. Recordemos ahí esa trilogía que escriben Hart y Negri, Multitud, Imperio y ahora Lo Común, Commonwealth, son las obras de esos tres autores muy cercanos hoy al Papa, como usted dice, William, y Tony Negri en últimas es que son unos comunistas convencidos. Hace unos años estuve yo invitado en una universidad donde trabajaba Michael Hart y hablábamos de estos temas y doctor Londoño, es el comunismo del siglo XXI, pero a viva voz, y al parecer esos son los que rodean hoy por hoy a su santidad en el Vaticano, para hablar de geopolítica y de una cosa y de la otra. Imagínese eso. Bueno, William, le cuento al oído A ver, que si doctor. no tenemos mala memoria, Señor. la ley de amnistía y de indulto, por el que se van a indultar y amnistiar todos los delitos de las FARC, todos, porque todos se cometieron en desarrollo de la insurgencia en que estaban contra este establecimiento maldito. Todos van a quedar amnistiados e indultados. Pero se nos olvida que en el momento en que eso quede aprobado, que será en cuestión de muy pocos días, las FARC se tienen que concentrar, porque ellas empezaron a tomarle el pelo a la concentración. Y las zonas de concentración, y Luis Pérez desde Antioquia dice, no tengo datos de las zonas de concentración, Nada. y los alcaldes dicen,
todos a una, yo tampoco, yo no sé qué hacer con esto, pues se van a tener que concentrar. Porque hasta el ¿Cuántos? 30, doctor Londoño, con su venia, dice el doctor Luis Pérez que le dijeron que hasta el 30 de diciembre estaba todo organizado y no hay nada, dice el pantalonudo gobernador de Antioquia, porque todos los días le está diciendo al gobierno, bueno, a ver cómo es esta vaina, a ver pues, y nada. Tipo, el presidente está en otro cuento, pues, el sátrapa está en otro cuento, y es doloroso tener que decirlo, doctor Londoño, porque aquí lo único que está funcionando es la doble calzada entre Buga y Buenaventura, que por fallo judicial obligaría a renegociar el contrato inicial. O sea que se suspendió la doble calzada Buga-Buenaventura por fallo judicial. O sea, estamos sin túnel de la línea. El doctor Germán Vargas irá a poner las botas y el casco para ir a arreglar el problema. Pero tranquilo, porque el acuerdo dice, doctor Londoño, que para las zonas transitorias de normalización y verificación tiene que haber una infraestructura vial apropiada, o no de mar, tiene que invertirse en vías, invertirse en puestos de salud, etcétera. Y lo que pasa es que no están cumpliendo. ¿Cuántos reportes ya tenemos de todas estas zonas de concentración donde sencillamente no se está cumpliendo? En ninguna ciudad hay autoridad que diga que efectivamente el gobierno Santos ha entregado una obra importante para su funcionamiento en ningún municipio. Y lo vemos, y los colombianos no pueden ser ajenos a eso. Lo vemos en las propagandas de televisión del gobierno nacional, donde dice en marcha, solamente en marcha, pero no se ha entregado nada. En 6 años, ¿qué se ha hecho? Nada. Sí. Pero bueno, en fin. Eso de En Marcha que sale en televisión es otro engaño. A la gente la tienen convencida pues que esas autopistas que le están viendo por todas partes ya son un hecho, y eso no. Las que ya están construidas fueron construidas en el gobierno Uribe. Tengo una pregunta para todos ustedes, doctor Londoño, y es la siguiente. Cuando entre ya finalmente a regir, aunque ya lo está haciendo, este acuerdo final, dicen que salen todos los guerrilleros de las cárceles, ¿o no? Porque quedan amnistiados. Una vez aprobada la ley de amnistía, pues chao. No, quedan indultados. Indultados, perdón, sí, de acuerdo, indultados. Salen indultados, de manera que pueden llegar a ser unos 14.000 hombres y mujeres de las FARC. Y, en teoría, ¿tienen que ir a las zonas de concentración, o esos que salen de las cárceles ya salen indultados sin ningún problema y no tienen que concentrarse? No tienen que concentrarse, pero están diciendo que los van a mandar para las zonas de concentración. Sí. Entonces a las zonas de concentración se van a concentrar 5.000 más 14.000 que salen de las cárceles, es decir, 20.000. Y a esos 20.000 hay que darles desayuno, almuerzo y comida, aspirinas si les da dolor de cabeza, y postre. Pantaloncitos y botas, hay que vestirlos, hay que alimentarlos. Mejor dicho, nos hicimos a 20.000 hijos. Y entonces hay que empezar ya a pagarle el desayuno, el almuerzo y la comida a todas las familias cocaleras y a todos los raspachines de coca. Eso está también en el acuerdo, y eso se le olvida a la gente. Y entonces yo tengo otra pregunta. Si son 14.000 y 5.000, supongamos que son 20.000 integrantes de la guerrilla de las FARC que tienen que concentrarse, y tenemos zonas veredales de normalización y transición, o como se llamen, más 6 u 8 campamentos. Yo le pregunto una cosa sencilla. Demar nos decía que se entregaron finalmente las 100 primeras casas en Garamalote, pero aquí tienen que construir los campamentos, aquí tienen que construir viviendas, aquí tienen que establecer todo un escenario logístico y toda una cadena de logística para poder cubrir los elementos básicos de alimentación y salud de 20.000 personas. ¿Cuánto tiempo les va a tomar eso? Pues no están listas. Y una cosa, doctor Fernando, que usted preguntaba hace, ¿cuánto? 3, 4 meses, en medio de esa discusión, y era, ¿cómo va a ser el tema de la alimentación? Al punto que ya se han quejado los que ya han llegado a las zonas veredales. Les llevaron carne podrida. Diciendo que los alimentos están en muy mal estado, principalmente porque llegar a esas zonas es un imposible. No hay vías para llegar a esas zonas en muchos lugares. Y segundo, las FARC están pidiendo crear una comisión que se empiece a operar para hacer veedores de los contratos. O sea que las FARC van a terminar en contratación para poder llevarle alimentos a su misma tropa. De ese tamaño está. Pero siempre le hemos dicho aquí en La Hora la Verdad. Habrá no sé cuántas comisiones, equipos, seguimientos, etcétera.
Pero ¿y qué tal la comida para los raspachines y para las familias cocaleras? Esos son, así por encimita, 300.000 personas en el país. ¿Cuánto vale eso y cuál es la logística para hacer eso? Ay, no existe. Y como usted decía esta mañana, doctor Londoño, ¿y dónde está la plata? Porque la reforma tributaria lo que busca es 6.2 billones de pesos para el próximo año. Pero no se les olvida a ustedes que es que el acuerdo final viene con un amplio plan de inversiones. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿De dónde la van a sacar? Bueno, sí. En ninguna parte, y esto se está pareciendo mucho a Venezuela, y a propósito estamos con María Corina Machado, Qué bueno. líder opositora venezolana, quien nos va a contar cómo se vive en un país donde no hay nada que comprar, donde nadie está produciendo nada y donde finalmente no hay moneda para comprar esa nada que se produce y esa nada que hay que existe en los almacenes y en los supermercados. ¿Cómo sobrevive el pueblo de Venezuela? Para mí eso es un misterio.